Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuestro presidente, maestro Esteban Aponte Carranza, nuestro asociado honorífico, el doctor Flavio Galván Rivera, padre del Derecho Electoral, el Consejo Directivo, la Comisión de Honor, Justicia y Premios y la membresía de la Barra de Abogados Electorales les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de actividades académicas en el marco del procedimiento extraordinario 2024-2025 para elegir personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Agradezco la puntualidad y el interés de los asistentes tanto en nuestra sala Zoom como en las redes sociales. Les recuerdo una vez más que nuestras redes sociales son Facebook, Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, Facebook, Barra de Abogados Electorales, y en la plataforma de X, @belectorales, en el canal de YouTube, Barra de Abogados Electorales de México, en Instagram, Barra de Abogados Electorales de México AC, y en TikTok, Barra de Abogados Electorales de México, atendiendo a la legislación que regula lo concerniente a las videoconferencias y en términos del derecho a la imagen, al derecho cibernético, al derecho informático y ley de protección de datos en posesión de particulares, y para efectos de dar difusión académica, este foro será videograbado y transmitido en diferentes redes sociales, teniendo una duración de aproximadamente 100 minutos. Asimismo, se tomarán algunas impresiones fotográficas que de igual forma se subirán a la multiplataforma digital. Se agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes que están dentro de nuestra sala Zoom y en redes sociales. Es menester mencionar que la presente actividad es estrictamente académica, sin fines proselitistas. Acto seguido, damos apertura a nuestro segundo foro intitulado Fiscalización de candidaturas a cargos del Poder Judicial de la Federación. Las personas que se encuentran dentro de nuestra sala Zoom podrán realizar sus preguntas en el chat habilitado para ello, mismas que serán leídas al final de la intervención de nuestros ponentes. En consecuencia, los ponentes responderán si así lo consideran según sus actividades. Se enviará por el mismo medio, es decir, al chat habilitado en esta sala, el link de asistencia para generar su constancia de participación, misma que se hará llegar de manera posterior. Invitamos a los que nos siguen en redes sociales a que nos envíen sus preguntas y comentarios en el correo electrónico barradeabogadoselectorales@gmail.com. Les pido a los asistentes mantener sus micrófonos apagados para tener una audición clara y sin vicios de sonido, y de ser posible, mantengan sus cámaras abiertas. Me es grato presentar a nuestros coordinadores del día de hoy, de quien me permito presentar. Es el maestro Nelson Baranda Altamirano y la maestra Sara Paola Santiago, ambos barristas electorales. Bienvenidos y pueden abrir sus micrófonos. Muchas gracias. Gracias, maestra secretaria general de la Barra de Abogados Electorales de México. No sin antes, no sé si el presidente de la barra quiera hacer uso de la voz. Quiero dar la bienvenida, gracias maestro Nelson Baranda Altamirano, dar la bienvenida a quienes nos acompañan en las redes sociales y por supuesto a quienes participan en este foro. Buenas noches a las personas que nos acompañan, la membresía de la Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil. Le damos la más cordial bienvenida al foro BAEM-2/2025. Recalcar nada más lo que acaba de mencionar nuestra querida secretaria general, que estas actividades son estrictamente académicas y sin fines proselitistas. Se agradece a los ponentes su participación y les deseamos suerte y éxito en la misma. Adelante, maestro Leonel Nelson Baranda Altamirano. Muchas gracias, presidente. A continuación, el uso de la voz, me voy a permitir leer la semblanza curricular de las compañeras que participan hoy. Está las panelistas, maestra en Derecho, Diana Elda Pérez Medina, bienvenida. Está también con nosotros la panelista maestra Celestina Estrada Vega, bienvenida. Y con posterioridad, la licenciada Sara Paola Inés, también coordinadora de este evento, dará lectura a la semblanza curricular de las personas que van a participar. En este caso me refiero al panelista, al maestro en Derecho, Víctor López Chávez López,
quien se incorporará en un momento. Al panelista también, licenciado Guillermo Hitman Valderas. Bien, por cuanto hace a la maestra Celestina Estrada Vega, ella es licenciada en Derecho por la de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Electoral por la misma Casa de Estudio, con el tema de investigación en elecciones de integrantes de ayuntamientos mediante el sistema de usos y costumbres. Maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Jalapa, en la cual obtuvo el reconocimiento al mérito académico por tener el mejor promedio de su generación, además de que cuenta con una capacitación constante en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que le ha permitido estar habilitada como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miembro activo de la Barra de Abogados Electorales de México, AC, donde ha desarrollado como investigadora y conferencista. En su carrera profesional se ha desempeñado como secretaria de ponencia, secretaria auxiliar y asesora en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral de Veracruz y asesora en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Asimismo, ha ejercido el cargo de secretaria de Apoyo Jurídico en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral. Ahora bien, por lo que se refiere a la maestra Diana Elda Pérez Medina, ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional, actualmente acaba de concluir el doctorado en Alta Dirección, tiene una trayectoria de 25 años en el servicio público, se ha desempeñado en diversos cargos en el ámbito jurídico y judicial, destacando como magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en Ecatepec. También ha sido integrante de la Junta de Gobierno del mismo órgano jurisdiccional, magistrada de la segunda sección de la Sala Superior Tlanepantla, de la cuarta Sala Regional del entonces Tribunal de Justicia Administrativa. Ha formado parte del Consejo de Honor y Justicia del mismo órgano, ha ocupado cargos técnicos como jefa de mediación y conciliación, secretaria proyectista, secretaria de Estudio y cuenta con en tribunales estatales, incluyendo el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán. Su experiencia también se extiende a nivel local en la Ciudad de México, donde colaboró como calificadora y analista jurídica en el programa de recuperación de la imagen urbana, como auxiliar técnico contable en etapas iniciales de su carrera. Se ha mantenido en constante formación, participando en cursos como el de certificación en mediación y conciliación, control difuso y convencionalidad, así como el taller especializado en juicios orales del programa internacional Voz de las Víctimas. Además, ha cursado diplomados en ciberjusticia y derechos humanos, este último impartido por el Instituto Dr. Jorge Carpizo. Su perfil se caracteriza por el compromiso con la justicia administrativa, la defensa de los derechos humanos y la convicción de que la legalidad y la empatía no están peleadas. A lo largo de su carrera, ha demostrado resultados, liderazgo, sensibilidad social y una profunda vocación de servicio. Con ustedes, quiero agradecer la presencia de las panelistas y cedo el uso de la voz a la maestra Sara Paola Santiago para que dé lectura de la semblanza curricular de los panelistas correspondientes. Muchísimas gracias, maestro Nelson. Bienvenidos sean todos a esta conferencia del día de hoy. Voy a proceder con la lectura de la semblanza del maestro Guillermo Hitman Valderas. Él es originario del estado de Veracruz, ha vivido más de 50 años en el Estado de México, con una visión basada en la ética, en la honestidad, profesionalismo e imparcialidad. Estudió
la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde actualmente es catedrático, impartiendo las materias de Derecho Constitucional, Derecho de Amparo, Derechos Fundamentales y Jurisprudencia. También estudió la maestría en Derecho en el Centro de Estudios de Posgrado, es doctorante en la misma institución. Ha realizado diversos cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de su preparación y capacitación dentro de su carrera judicial, ocupando cargos como oficial judicial, actuario judicial, secretario de Estudio y Cuenta del año de 1994 hasta el año del 2008. Actualmente se desempeña como apoderado legal y asesor jurídico de Fiemex S.A.D.C.B., así como abogado postulante y titular del despacho Hitman y Asociados. El maestro Guillermo Hitman Valderas opina que todas las personas que buscan justicia deben tener el apoyo jurídico para obtener los medios legales que existan para defender sus intereses. Referente a la semblanza del maestro Víctor Alfonso Chávez López, es originario de Toluca, Estado de México. Desde el año 2017 se desempeña como magistrado de la cuarta sección especializada en materia administrativa del Tribunal de Justicia del Estado de México, con 30 años de experiencia en actividad jurisdiccional. Al interior del tribunal funge como vocal integrante del Comité de Ética, por elección de las personas servidoras públicas, y a la fecha es presidente del Comité de Legislación. Asimismo, también fue presidente del Comité de Archivos, del Comité de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, y también del de Equidad de Género. Cuenta con la maestría en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal, plantel Metepec. Actualmente cursa el último periodo del doctorado en Derecho Constitucional y Penal en la misma institución. Tiene 20 años en el servicio del Poder Judicial de la Federación y 15 años como secretario de los órganos jurisdiccionales. Tiene diversos cursos de preparación y capacitación emitidos por el Instituto de la Judicatura Federal. También se ha desempeñado como catedrático en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores Olimpio, Toluca, México, catedrático en la Universidad de Tlacomulco en la maestría en Derecho, impartiendo las áreas de Derecho Penal Internacional y Derecho Procesal Penal conforme al nuevo sistema penal. Es docente en la maestría de Administración Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. También es docente en la Facultad de Derecho de la UAMEX, en las asignaturas de Derechos Humanos y Argumentación Jurídica. Asimismo, es docente en la materia de responsabilidades administrativas en la especialidad del Centro de Formación y Profesionalización del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Con eso, doy por concluida la lectura de las semblanzas de los participantes a este ciclo de conferencia que se titula La fiscalización de los cargos al Poder Judicial. Le cedo la palabra al maestro Nelson para que le demos inicio a las preguntas que nuestros panelistas van a ir respondiendo conforme a nosotros le vayamos dando el uso de la voz. Gracias, licenciada Sara Paola Santiago, de la ciudad de Chiapas. Quiero comentar que este foro es un foro de información en el cual consistirá en que cada uno de los coordinadores hará preguntas directas a los panelistas para efecto de que ellos puedan contestar y sobre todo dar la información correspondiente a la ciudadanía, en qué consiste ciertas cuestiones que tienen que ver con la fiscalización a las candidaturas de las personas que quieren ocupar cargos de elección en el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se estará
dividido en tres rondas. La primera ronda de 5 minutos cada quien, la segunda ronda de 3 minutos, y la tercera ronda es una pregunta que se hará de manera genérica a los cuatro, quien desea responderla, eh, teniendo tan solo 2 minutos para contestar. De ahí que le pido a los panelistas que sean concretos en sus respuestas, a efecto de que podamos respetar con el tiempo correspondiente. Por otra parte, quiero mencionar que este tema que tiene que ver con la reforma constitucional y legal en materia electoral del Poder Judicial de la Federación tiene ciertos antecedentes. El primero es que el 15 de septiembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, mismas que entraron en vigencia el 16 de septiembre del año anterior. Es de ahí, de la reforma constitucional, vino una reforma legal que se publicó el 14 de octubre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, respecto a la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, a raíz de esta reforma constitucional y legal, el INE, el Instituto Nacional Electoral, aprobó ciertos acuerdos relevantes que tienen que ver con este tipo de elección. Me refiero al acuerdo 2239-2024 del 19 de septiembre de 2024, en el que aprobó la reforma que excluyó a los partidos políticos de todo lo relacionado al proceso electoral para la elección de personas juzgadoras concerniente a la participación en las sesiones, emisiones de actos y determinaciones. En consecuencia, las sesiones serán discutidas únicamente por la presidencia y las consejerías electorales. Otro dato también, en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral aprobó otro acuerdo con número 2240 de 2024, de 23 de septiembre de 2024, en el que emitió la declaratoria de inicio del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, como un dato relevante para todos los que nos están viendo, para la ciudadanía, los cargos que se van a elegir, de acuerdo a la información que se obtiene a través de las páginas oficiales del Instituto Nacional Electoral, son 9 cargos para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 cargos de magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 cargos de magistratura de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 cargos de magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 cargos de magistraturas de circuito, 386 cargos de personas juzgadoras de distritos en todo el país. Luego entonces vamos a dar paso con la primera pregunta que le haremos a la panelista, a la maestra Celestina Estrada Vega, quien nos... Por favor, maestra, explícanos, díganos en qué consiste la fiscalización de la nueva reforma, con esta nueva reforma judicial para las personas que pretenden ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación. Adelante, tiene el uso de la voz. Gracias, maestro Nixon. Antes que nada, saludo a quien nos acompaña en la plataforma y nos sigue en redes sociales a este foro académico titulado Fiscalización de candidaturas a cargos del Poder Judicial de la Federación. Y sí, en relación con la pregunta que me formulas, fiscalización en relación con la reforma judicial, dabas el parteaguas hace un momento en relación a 2 reformas, una constitucional y una legal. La del 15 de septiembre de 2024, que pues prácticamente modifica el Poder Judicial de la Federación en cuanto a 2 ejes, la transformación de su estructura y el funcionamiento, lo cual nos lleva pues a la reasignación de funciones por parte de los órganos judiciales, a la reducción de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que van de 11, ahora 9, 5 mujeres, 4 hombres, y la funcionalidad de la propia Corte, que ahora ya va a funcionar solamente en pleno y ya no en salas.
Y por otro lado, los mecanismos de evaluación y selección y permanencia de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Pero el más importante y el que nos lleva a la fiscalización, el método electivo de las personas juzgadoras, ya que ahora serán electas por el voto de la ciudadanía y como parte de esta actividad, pues se tendrá que llevar a cabo o se está llevando a cabo un procedimiento electoral extraordinario de personas juzgadoras. Y quien llevará a cabo este procedimiento, que es decir, la preparación, la jornada, resultados y declaratoria de validez, será el Instituto Nacional Electoral. Y de manera paralela se tendrá que llevar a cabo la fiscalización de los recursos utilizados por las personas juzgadoras. Pero esta fiscalización se deberá llevar a cabo por 4 ejes importantes que se dan con la reforma del 2014 y que pues será implementada también en este procedimiento electoral. ¿Cuáles son? Uno, la fiscalización deberá de ser nacional, es decir, el Instituto Nacional Electoral se encarga de llevar a cabo esa fiscalización tanto a nivel federal y local, y en este caso, pues no es la excepción. El segundo eje es que esta fiscalización deberá de ser expedita. ¿A qué me refiero? A que deberá de ser simultánea al procedimiento electoral. Cuando concluya, también deberá de concluir este procedimiento de fiscalización, que debe de ser transparente, es decir, que cualquier persona pueda tener acceso a este procedimiento de fiscalización. Y por último, que debe de ser moderno. Se refiere a la implementación que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral sobre sistemas de tecnología para tener una verificación automatizada y en tiempo real. ¿A qué me refiero con esto? A que la operación sobre ingreso y egreso se reporte dentro de los 3 días realizado el gasto o el ingreso, pero explicaré un poco más adelante. Pero, ¿cuál es el fundamento que le da la fiscalización o el fundamento que tiene el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo esta fiscalización en el procedimiento electoral de personas juzgadoras? Lo encontramos en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma del 15 de septiembre del 2024 al que se da referencia el compañero Nelson, en donde se advierte que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá llevar a cabo o emitir los acuerdos necesarios para poder llevar a cabo sus actividades de fiscalización. Y por otra parte, también en el segundo decreto que hace referencia del 14 de octubre del 2024 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico en los artículos 504, 507, 506, 510, 520, 522, que los encontramos en el nuevo libro incorporado con esta reforma. Para ello, el Instituto Nacional Electoral ha creado 3 acuerdos importantes que debemos de tener en cuenta. Uno es el acuerdo 54 y 333 de 2025, por los cuales se emitieron los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial de la Federación y locales. Que aquí encontramos las reglas generales de cómo es que se llevará a cabo los lineamientos que deberá de seguir tanto la unidad técnica de fiscalización como las personas que participan como candidatas a personas juzgadoras. Y por otra parte, también tenemos el acuerdo en el que establece los plazos en los que se llevará a cabo la fiscalización, que es el acuerdo INSG 190 de 2025. Y por último, no menos importante, el acuerdo por el cual se establecen los topes de gastos de campaña. Es decir, porque en esto se establece bajo qué reglas y los montos máximos que podrán utilizar las personas candidatas a juzgadoras, ocupar un cargo de elección del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que deberá de llevar a cabo el Instituto Nacional o qué es lo que podemos advertir en conjunto de estos 3 acuerdos para llevar a cabo la fiscalización de manera concreta? El instituto creó un sistema que se llama Mecanismo Electrónico de Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras, conocido como MEFIC. En este, las personas candidatas deberán de ingresar sus datos generales, generar un informe de capacidad de gastos. Es decir, ¿o a qué se refiere este informe de capacidad de gastos?
de acuerdo a tus datos de tus ingresos del año anterior, deberás de reflejarlo en cuanto generaste un ingreso y un egreso sobre tus gastos corrientes en el año anterior. Y por otro lado, alimentar el sistema para al final generar un informe único de gastos. ¿Qué es lo que deberá de hacer durante toda esta etapa de fiscalización? La defino en 8 momentos. Uno, podrá hacer monitoreos y visitas de verificación. ¿A qué me refiero con esto? Que deberá de revisar en redes sociales qué es lo que tiene publicado el candidato, cómo lo publica, en qué formato lo publica, o incluso la utilización o más bien, que no pueden utilizar financiamiento público o privado, lo que se alimenta también en el sistema MEFIC, que es el informe único de gastos que alimentan los candidatos y que deberá de ser presentado el 31 de mayo. Y por otro lado, o una de las herramientas que tiene para verificar los gastos, el Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización será, uno, la revisión de gabinete. ¿Qué es esto? La verificación de lo reportado. Es decir, si reportas un ingreso, qué es ingreso, de dónde viene y para qué va a ser destinado. Otro de los ayudas que tiene o elementos que tiene para llevar a cabo esta fiscalización es la confronta. ¿Qué es esto? La comparación entre lo reportado y lo encontrado en el monitoreo o las visitas de verificación. Otro elemento que tiene es las solicitudes a terceros. ¿A qué me refiero con esto? Si considera la unidad técnica o el Instituto Nacional Electoral que requiere de mayor información, deberá este, de solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera o incluso al Sistema de Administración Tributaria para poder llevar a cabo esta fiscalización adecuada. Una vez que tiene toda esta información y llegada a la fecha, podría realizar un oficio en donde se le notificará a la persona candidata los errores y omisiones respecto de esta dinámica que se llevó y que previamente acabo de explicar, la cual deberá de hacer máximo el 16 de junio de 2025. Y a este oficio deberá recaer una respuesta por parte de las personas candidatas máximo el 21 de junio. Y después con toda esta información se generará un dictamen que es la concentración de todas estas observaciones que se dieron a lo largo del procedimiento y la fiscalización de egresos e ingresos, y se presentará en su momento este dictamen al Consejo General para su debida aprobación mediante la resolución correspondiente. En conclusión, ¿qué puedo decir sobre la fiscalización de las personas jugadoras? Que básicamente esta fiscalización consiste en vigilar el financiamiento utilizado por las candidaturas, que sea lícito, que sea un ingreso propio y que no pueda venir de algún tercero, ya sea público o privado, y que se sujeten a los montos máximos establecidos. Para ello necesitamos saber los topes de gastos por cada tipo de elección para lograr tener una elección equitativa. ¿Sería cuánto, maestro? Gracias, maestra Celestina Estrada. Una explicación clara, precisa y sobre todo que en poco tiempo nos dijo un mar de información. La verdad es que estamos sorprendidos con esa calidad de profesionalismo que tiene. Bien. Gracias. Cedo la voz a la maestra Sara Paula Santiago. Adelante. Buenas noches, gracias. Para continuar, a mí me gustaría hacerle una pregunta al maestro Guillermo Hitman Valderas referente a los nuevos lineamientos para la fiscalización de candidaturas a cargos del Poder Judicial. Si nos puede hacer mención de cómo se reportan y ante quién se están reportando los gastos de campaña. Maestro Guillermo Hitman, ¿sería tan amable de abrir su micrófono, por favor? Los Buenas micrófonos. noches, perdóneme. Bueno, mire, retomando los comentarios
muy profesionales de la licenciada, pues quiero comentarles que precisamente es el MEFIC, el mecanismo idóneo electrónico, que es obligado para que todos los candidatos puedan manifestar sus egresos e ingresos y así llevar a cabo la carga de documentación que acredite cada operación y la presentación de su informe único de gastos durante el proceso electoral, tanto locales como federales del Poder Judicial de la Federación. En esa plataforma se reportan dentro del sistema de MEFIC los dos principales campos para llenar, que son la agenda de eventos y registros de operaciones, a lo que es igual a la generación de informe único de gastos. Esta plataforma presenta diversas celdas, por decirlo de alguna manera, en donde podrás primero que nada agendar agenda de eventos, que es un punto de partida para poder nosotros también determinar cuáles son los gastos que se tienen que comprobar y con relación a los ingresos para poder hacer el cruce de información que comentó la licenciada. En esta agenda de eventos, pues aquí podrás hacer la captura de tus eventos uno a uno, donde tienes que especificar precisamente el tipo de evento, eh, qué categoría tiene, si son debates o entrevistas, eh, quiénes son los responsables, los organizadores y la ubicación de los eventos, tanto en la especie virtual como en la especie presencial. Entonces, ese tipo de circunstancias, pues, permiten al INE, a través del órgano fiscalizador correspondiente, llevar a cabo lo que es el cruce de información y a través del registro de las operaciones que se lleven y sobre todo de las constancias respectivas, llevar a cabo una comprobación entre los ingresos que tienen, el tipo de operación que se realiza y los egresos que se dan por cuestiones de gastos. Para la generación del informe único de gastos encontrarás también las siguientes acciones como la de consultar, generar, cancelar, vista previa del informe, firma del informe con relación a los requisitos que se deben de llenar para llevar a cabo esta fiscalización. Para iniciar la captura de los ingresos y egresos, ingresar a la página en donde tendrás que mostrar los ingresos y en esta sección se debe capturar el origen y monto de los ingresos utilizados en la campaña. Debes señalar los ingresos que destines a tu campaña y la fecha de operación. Asimismo, como deberás de seleccionar el tipo de ingreso personal, es decir, cuando hay un ingreso en la cuenta registrada que tendrá reportado el INE, pues tendrás que indicar el ingreso, cuál es la fuente del mismo, ¿no? Como lo son los sueldos y salarios, honorarios, rendimientos financieros o bien cualquier otro relacionado con este tema. Y en cuanto a los egresos, ¿no? Relacionados con la campaña, pues tendrás que capturar los gastos que realices para tu campaña, como la propaganda impresa, la producción, la edición de imágenes, spots, capacitación para elaboración de contenidos, así como los cursos de entrenamiento de medios, pasajes terrestres, aéreos, combustible, peajes, hospedajes y en fin, todo aquello que esté relacionado para que tu campaña funcione correctamente y sobre todo de manera legal, así como también el pago personal de apoyo de actividades de, de campaña. Todo esto lo deberás de seleccionar en un informe sustentado en donde tendrás que enviar en cada operación los comprobantes fiscales, la ficha de depósito, la muestra de material, tickets, así como también los recibos de pago por actividades de apoyo en la campaña que podrás ir foliando, ir llenando para acreditar, por ejemplo, en este caso que se da o se está dando mucho en las campañas, que es el apoyo precisamente a personal relacionado con las actividades que vas teniendo en el desarrollo de la misma. Con esto, como lo dijo la licenciada, bueno, se generará un informe único de gastos, el cual será necesario para la emisión del dictamen correspondiente. Así que, finalmente, esta es la plataforma digital indispensable que se tiene que utilizar para efecto de que los candidatos
puedan cumplir prácticamente con este requisito de fiscalización. ¿Sí me escucha, licenciada Paola? Sí. Entonces, finalmente, como lo comentó también la licenciada, y retomo un punto, es la fiscalización en este sistema digital, pues simplemente lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer cada candidato es reportar el ingreso, qué actividades va a realizar, cuáles son esas actividades, e ir puntualizando los gastos e irlos comprobando directamente para efecto de poder cumplir con este requisito, ¿no? De ahí es donde se especifican, por ejemplo, gastos en donde a veces se pueden presentar situaciones, ¿no? ¿Qué gastos se pueden presentar? Como por ejemplo la impresión de papel, este, que tiene que tener ciertas características, pero que no se especifican los tamaños de la misma, ¿no? Y entonces tú haces la compra o haces el pago, haces la impresión y resulta que ahí es donde respecto de las actividades que realizas con esas impresiones que son de diferentes tamaños, qué hacer con ellos, ¿no? La política prácticamente eh, de la campaña es persona a persona, medios electrónicos y pues la transmisión de papelería con las características especificadas en los lineamientos y especificar, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando esos documentos, circulan esos folletos y que los pegan, por ejemplo, en lugares particulares, ¿no? En negocios en donde se cumple con el requerimiento, pero los están pegando en lugares particulares, ¿no? O sea, hay lineamientos en donde efectivamente no se puede hacer ese tipo de propaganda en lugares públicos, pero ¿qué pasa o cómo se lleva a cabo esa interpretación? Y es lo que se les ha presentado ya a algunos candidatos en donde pretenden hacer publicidad, pegando publicidad en diversos negocios particulares. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Estará correcto o no? Considero que sí, porque no rompe con la finalidad o el objetivo de la candidatura, pero no sé qué piensen ustedes al respecto, ¿no? Gracias. Sí me, Sí, efectivamente lo que usted comenta es cierto. Los lineamientos del INE no estipulan sobre los espacios, el tamaño de los folletos, o sea, sí estipula que deben de ser en material reciclable. Sin embargo, tampoco hablan de lo que usted comenta, de si la propaganda puede ser en espacios particulares. Sí habla de espacios públicos, en donde sí está la prohibición. Sin embargo, en los dos puntos que usted maneja, no hay todavía pronunciamiento respecto de ello, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo su participación. Le damos la bienvenida al maestro Víctor Alfonso Chávez López, quien se acaba de incorporar a nuestra plataforma Zoom, quien es uno de los panelistas que participará el día de hoy en este ciclo de conferencias denominado Fiscalización de Candidaturas a Cargo del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, maestro Víctor Alfonso. Bueno, para continuar con el programa, le cedo la voz al maestro Nelson. Muchas gracias, iniciada Sara Paula. Eh, la verdad es que conocer temas de fiscalización, sobre todo con estas nuevas reglas, es muy novedoso para todos, para muchos, sobre todo para quienes estamos inmersos en la materia electoral, que cambian en cierta manera las reglas del juego, ¿no? De ahí que quiero aprovechar para hacer la pregunta directa a la maestra en Derecho, Diana Elda Pérez Medina. Mm, Por favor, nos pueda explicar cómo es el financiamiento para las candidaturas para la elección de jueces y magistrados. Adelante, por favor.
Hola, buenas noches. Yo agradezco la invitación y el acompañamiento de las redes sociales de toda esta asociación. Y bueno, quisiera yo mencionar que como ustedes lo indican, para empezar, todo este proceso son elecciones extraordinarias en las cuales todos los estamos viviendo de una manera completamente diferente, que las reglas del juego que usualmente conocemos para lo que vienen siendo las campañas políticas para los partidos políticos, pues prácticamente no se están aplicando para esta nueva dinámica y que principalmente el financiamiento de las candidaturas, y eso me gustaría que quedara muy claro porque pareciera que la ciudadanía no lo entiende, viene de recurso propio. ¿Esto qué implica? Que es a cargo de cada uno de los candidatos, los cuales fuimos postulados o quisimos postularnos para poder participar en esta elección. Bajo esta dinámica no existe recurso público para el gasto, sino que es recurso propio que uno tiene que tener determinado. Este acuerdo general emitido por el INE en un principio estableció como base principal que no es procedente el financiamiento público ni por ende el financiamiento privado para efecto de evitar de evitar el conflicto de intereses y sobre todo, creo yo, salvaguardar la independencia judicial, que es lo que estamos en este momento manejando, ¿no? Y bajo esta directriz creo yo que es muy importante poder establecer dos, ah, dos dinámicas muy precisas, ¿no? El INE estableció primero un monto de 220,000 pesos como tal, que posteriormente fue modificado por el Tribunal Electoral para poder establecer acorde a las candidaturas. ¿Esto qué implicaba? Que en un primer momento se había establecido como piso parejo para todos un monto de 220,000 pesos aproximadamente, pesos más, pesos menos. Sin embargo, resultaba inequitativo o desproporcional con ciertos candidatos o ciertas convocatorias, como entre ellas pudiera ser los candidatos a ministros de los de disciplina, el Tribunal de Disciplina Judicial, el electoral, las salas regionales, etcétera, etcétera. Bajo este razonamiento, el Tribunal Electoral determinó o estableció como monto mínimo el gasto procediente de una candidatura independiente a una diputación federal. Esto es una base de 2,203,000 pesos aproximadamente, estableciendo un porcentaje como el mínimo individual para el candidato a juez de distrito, que sería de 220,000 pesos para arriba. Entonces, de ahí debemos de recordar que la elección no se va a llevar de manera nacional en todo el país, solo algunos cargos, y el resto de los cargos será por circuitos judiciales o distritos judiciales como estableció el INE. Bajo este parámetro establece montos de 1,468,000 para ministros, candidatos a Tribunal de Disciplina, a candidatos a el Tribunal de la Sala Superior del Electoral, el- la, al hacer la elección plurinominal será un monto de 381,304,000 para candidatos a salas regionales electorales, magistrados de circuito, un monto de 413,000 pesos y jueces de distrito será el monto mínimo. Bajo estos parámetros es necesario enfatizar que no necesariamente se tiene que hacer el costo o el gasto de toda esta cantidad, dado que el origen o las campañas que se están llevando a cabo principalmente se está incentivando a través de las redes sociales, a través de foros, fases y toda esta situación en el que se permite que incluso alguna campaña pueda ser sin ningún tipo de gasto como tal. Entonces, ¿esto se puede dar? Sí, claro que sí. Y sin embargo, lo que sí es muy importante y también tiene que ver mucho con la ley del lavado de dinero es de dónde nace el recurso o de dónde se obtiene el recurso. Creo
que esta situación ha generado mucho conflicto, sobre todo por el hecho de que no todos los candidatos cuentan con la capacidad económica para ejercer o poder llevar a cabo un gasto de esta magnitud, como pudiera ser algún candidato a ministro que tiene que estar por todo el país, y 1.468.000 pesos, pues no los tiene, creo yo, nadie en la bolsa, y tendría que en su caso considerar esa situación. El instituto prevé la aptitud de préstamos, sin embargo, establece una restricción. Primero, que tiene que ser a través de una institución bancaria autorizada, y segundo caso, que este monto debe de cubrirse antes de que fenezca el término de las campañas. Por lo tanto, como ustedes se darán cuenta, esta situación pues realmente complica mucho, porque en un periodo de menos de 90 días tienes que tener un recurso para esta capacidad, y sobre todo tenerlo que liquidar antes de esa fecha. Entonces, creo que la intención de las reglas son buenas. Sin embargo, creo yo que están un poquito alejadas de la realidad y de realmente poder dar un piso parejo para todos. Creo que es complicado. ¿Sería cuánto, maestro? Gracias, maestra Diana. La verdad es que sí hay complicaciones. He escuchado algunos comentarios de amigos, compañeros que están pues compitiendo en esta elección y dicen, bueno, tenemos casi todo prohibido. No puedo contratar radio y televisión, no tengo espacio como para poder difundir más y sobre todo estar en toda la población del circuito o la región que me corresponda es muy complicado. Como por ejemplo, los jueces de distrito tienen que recorrer toda la entidad federativa para efectos de tener votos. Entonces, sí se les complica y sobre todo el monto por el cual fueron aprobados, 200. Como que hay ciertas desigualdades, ¿no? Pero bueno, de esto vamos comentarlo más adelante. En consecuencia, para darle paso, continuidad a este programa, por favor, ya Sara Paola, continúa Gracias. con eso. Continuaré con la participación del maestro Víctor Alfonso Chávez López, quien, si es tan amable de comentarnos sobre la diferencia entre el financiamiento y fiscalización en las campañas electorales del Poder Judicial. Claro que sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan ahí todos? Sí, 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 se escucha muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, de antemano, una disculpa por sumarme un poquito tarde a esta dinámica, por respeto al tiempo de los demás, pero pues todavía andamos ahí algunas cuestiones laborales que son importantes también que atender, pero la verdad me siento muy agradecido por la invitación y en especial a la Barra de Abogados Electorales de México por la oportunidad de este foro académico y platicar sobre un tema pues que es crucial y que es trascendental. No tenemos precedente en la República ni en el mundo de un proceso como el que estamos viviendo. Venía escuchando atentamente en camino las intervenciones de mis compañeros panelistas y a mí me gustaría partir de dos premisas. La primera es que todo este procedimiento electoral que surgió el 15 de septiembre del año pasado con la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en consecuencia posteriormente su replique en las entidades federativas vinculado con la reforma estructural al Poder Judicial de la Federación, me parece que es una reforma de alto calado y se une a una cadena de reformas que el constituyente permanente ha venido realizando en los últimos años. Recordemos, y si hacemos memoria, desde el 2008 nuestro sistema jurídico ha generado una serie de reformas que han sido de trascendencia y de ejemplo para otras naciones. Recordemos que en 2008 se cuestionó mucho el nuevo sistema, bueno, el denominado en aquel entonces nuevo sistema penal acusatorio. Se generó una burbuja de opiniones, algunas a favor, otras en contra,
pero con el transcurso de los años pues nos hemos dado cuenta que ya ha estado operando, ya ha tenido sus bondades y también tiene sus deficiencias, y prueba de ello está en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Recientemente, un par de años, una sentencia que impactó no solamente a nivel nacional, específicamente también a nivel Estado de México. Damos un paso un poco más adelante y encontramos también la reforma de transparencia, la reforma de niñas, niños y adolescentes, eh, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es lo más vinculado, es lo más reciente, sin dejar de lado otra que es de gran calado, que es la de 2011 en materia de derechos fundamentales. Y ahora nos encontramos ante esta reforma constitucional, y que el día de hoy está en proceso, en tanto ya las personas que son candidatas a ocupar o aspiran a ser personas juzgadoras en el ámbito federal, pues bueno, ya están haciendo lo propio y bajo los lineamientos de la ley electoral, de la ley de procedimientos electorales, y de acuerdo a los lineamientos y directrices que el propio instituto, que es del Nacional Electoral, que es el responsable de organizar las elecciones, porque debemos de recordar a nuestro auditorio, pues que el proceso electoral, pues no solamente es el día de la elección, ¿no? Sino que hay una serie de pasos, de procedimientos previos, la emisión de criterios como son acuerdos, lineamientos y toda la normatividad en la materia que va a regular precisamente ese proceso electoral. Y así, pues llegamos al día de hoy, donde nos encontramos pues precisamente con, ya es visible pues ver a las personas candidatas que aspiran a ser juzgadoras. Sin embargo, el sentir de la ciudadanía en general me parece que ha generado muchas inquietudes desde que se cocinó esta reforma, y me parece que, pues, no digo todos, pero algunas personas, algunos medios, pues me parece que han potencializado esa desinformación, y lo que está generando es una serie de incertidumbres, una serie de dudas a la ciudadanía, que me parece que este tipo de foros abonan a dar certeza y dar claridad a la ciudadanía del proceso que estamos viviendo. En primer término, debemos partir que hay dos derechos fundamentales que están vinculados en este proceso electoral. Uno es precisamente la voluntad soberana del, del, del pueblo, porque así lo mandata nuestra Constitución, la voluntad soberana de la ciudadanía de elegir por primera vez a las personas juzgadoras. Otro derecho fundamental que está vinculado es precisamente el derecho a la información y el derecho a la verdad. Entonces, si nosotros ponemos en este panorama esos tres derechos fundamentales, pues vemos que no es una elección cualquiera, ¿verdad? Que tiene un peso específico en la vida política, pero sobre todo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y aquí está la primera pregunta que debemos hacernos: ¿cómo es que va a impactar esta elección en nuestra vida cotidiana? Tradicionalmente, nuestro sistema jurídico estaba diseñado para elegir a quien integra el poder ejecutivo y a quien integra el poder legislativo, a través de un sistema de partidos y de acuerdo a las leyes procesales, que incluso debemos mencionar para aquellas personas que nos acompañan y que no están familiarizadas o socializadas con la materia electoral, pues que también la materia electoral ha evolucionado de unos años. Recordemos que los tribunales, que no existe un tribunal del Poder Judicial de la Federación como lo conocemos ahorita, pero que además también tenemos la oportunidad ahora no solamente de rediseñar el sistema de justicia nacional y local, sino que también se incorporan figuras que son de gran calado, como es un tribunal disciplinario. Entonces, esta es una de las características relevantes y que como ciudadanos debemos tener en cuenta para que seamos conscientes de que tenemos la oportunidad de participar en esta elección. Y en ese entendido y en esa línea de antecedentes, pues tradicionalmente, como lo comentaba
la exmagistrada Diana Elda, estamos en un proceso que tiene características muy particulares. No hay financiamiento público, no hay financiamiento privado y otro de los panelistas platicaba y daba un panorama de la fiscalización. Y esto es importante porque el papel del juzgador, el papel de las personas juzgadoras, se debe de garantizar la imparcialidad y la objetividad en los en las decisiones judiciales, porque son estas las que van a impactar en nuestra vida cotidiana en cualquiera de sus aristas. Se tocan y están en juego otros derechos fundamentales en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito particular, las herencias, las compraventas, los contratos mercantiles, etcétera. Entonces, me parece que si bien hay, como toda obra humana y como toda norma, al ser producto de una obra humana, es perfectible y evidentemente se cuestionará sobre la eficacia y sobre la eficiencia, no solamente del proceso, sino de sus aristas que han estado diseñadas desde el punto de vista del financiamiento y de la fiscalización. Y aquí lo importante es que la ciudadanía eh, esté tranquila y tenga una certeza de que, a diferencia de las elecciones para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, son los propios candidatos quienes de su patrimonio y siguiendo los lineamientos del INE tendrán que salir a la calle en esa labor de acercamiento, pero no solamente para darse a conocer, sino para socializar y generar la empatía entre la ciudadanía con las personas juzgadoras que el día de mañana van a ocupar esas sillas y que tendrán en sus manos las decisiones más importantes en la vida de los demás y que han costado años de construcción de patrimonio, que definen vidas, que definen directrices de vida, que definen la convivencia familiar, pero sobre todo también salvaguardando el orden público y el total y absoluto respeto a los derechos fundamentales. Y una de esas características es que el tema de la fiscalización, me parece que el Instituto Nacional Electoral se ha preocupado en ser muy puntual en esas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque desde mi punto de vista también debemos tener en cuenta que debemos de partir de un principio de buena fe. Pero la buena fe no solamente viene de las instituciones, la buena fe también viene de los particulares. Nosotros como ciudadanos, nosotros como particulares, también tenemos que actuar de esa manera si queremos optimizar y eficientar los procesos que hay. Eh, es común que en cualquier proceso siempre alguien quiera sacar una ventaja indebida simulando actos y acciones. Y es precisamente el instituto, me parece que bajo los lineamientos fue lo que intentó cuidar. Sin embargo, insisto, este proceso dejará mucho, mucho que aprender, pero más allá de ver las deficiencias, tendremos que analizar las ventanas de oportunidad jurídica que va a brindar este procedimiento. Pero tendremos que ponderar el derecho a la información, el derecho a la verdad, la certeza jurídica, pero sobre todo vinculado con la voluntad soberana de la ciudadanía de poder ahora elegir a esas personas juzgadoras. Y el cuidado de los dineros me parece que tiene una razón de ser y es precisamente ese, y no quiero ser repetitivo, es cuidar la integridad de la persona que va a participar en estos procesos electorales. Ese me parece que es el punto medular de la reforma y viene de la mano con lo que se narra en la exposición de motivos, que es precisamente romper y deconstruir toda esa concepción que como ciudadanos teníamos del Poder Judicial, ¿no? Ver a los funcionarios inalcanzables, a una justicia de puertas cerradas, a una justicia exageradamente dura, a una justicia
antigua y con ciertos ritos en la labor, porque en pleno siglo XXI, si bien utilizamos las herramientas tecnológicas de la comunicación y de la información, todavía se sigue haciendo un trabajo muy artesanal al interior de los órganos jurisdiccionales, como es la costura de los expedientes, ¿no? El sellado, el folio, el sello. Entonces, pues eso no abona muchas veces y no es empático ahora pues con las nuevas generaciones de abogados que están saliendo de las universidades, que se encuentran con usos y costumbres pues que todavía siguen vigentes y que parece que no hemos evolucionado mucho. Me parece que ese es el factor del tema del financiamiento y de la fiscalización. Bien lo decía mi compañera panelista, bueno, pues los topes de campaña que fijó el INE, pues serán muchos para unos, pocos para otros, pero las personas que participan en estos procesos tendrán que ser muy pulcras y muy cuidadosas en relación a la forma en que se dictaminaron esos topes y esos montos, y no vamos a saber si fue mucho, si es poco o si es suficiente, partiendo del entendido que pues no hay dinero que alcance, pero tendremos que buscar un punto medio entre lo que aporten y registren, como lo comentaba mi compañero panelista hace unos momentos, cuál es el sentido y la forma de fiscalización para después, en una futura ocasión, pues poder buscar los equilibrios y los puntos de coincidencia de lo que se vivió en este proceso. Recordemos que en el 2027 viviremos un proceso muy similar al que estamos, y algo tenemos que aprender del proceso que estamos viviendo. Y ahí que es una gran área de oportunidad que todas y todos tenemos, no solo para participar, sino para empezar a generar doctrina y dogmática en relación a estos procedimientos electorales. Y el financiamiento y la fiscalización, pues evidentemente tendrán que ser muy, muy cuidados. Una de las grandes inquietudes era precisamente ese: ¿qué va a pasar si se recibía financiamiento de entes privados o particulares, ¿no? Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que pues, el juez tiene que ser imparcial, el juzgador tiene que ser imparcial y ajeno a cualquier otro tipo de presiones, inclusive la económica. Entonces, pues voy a dejar mi comentario hasta aquí, por si alguien quiere abonar, y quedo atento a sus comentarios y opiniones. Muchas gracias. Gracias a usted por sus comentarios. Efectivamente, coincido con ellos. Y sí, es importante dos puntos de lo que usted mencionaba. Uno, erradicar la secrecía de quiénes son los que imparten justicia, y la otra, pues en cierta forma, evitar y erradicar también cualquier tipo de corrupción en el desempeño de sus funciones, hablando de las cuestiones económicas, ¿no? Así es. Bueno, para continuar con el programa, damos por concluido el primer segmento de las preguntas. Por lo tanto, cederé la palabra al maestro Nelson para que continuemos con el segundo segmento, no sin antes recordar que será una participación de 3 minutos para cada uno de los panelistas, y puedan dar sus comentarios respecto a las preguntas que se les van a ir realizando personalmente. Maestro Nelson. Gracias, maestra Sara Paula. Es- pues vamos a dar inicio a la segunda ronda de participaciones, ya con aclaración de que cada quien tendrá ahora solo 3 minutos. Eh, Creo que tenemos panelistas muy expertos, muy buenos, saben concretar sus ideas. Creo que eso es lo que se busca en el profesionalismo de un jugador. En consecuencia, quiero hacerle una pregunta a la maestra Diana Elda Pérez Medina. No sé si nos pudiera compartir, manifestar algo respecto de qué sanciones estipulan las normas electorales para quienes no cumplen con el reporte de gastos de campaña. Bueno, como vuelvo a reiterar, todo esto es nuevo. El INE ha dicho en un primer momento, era como muy laxo, o señalaba principalmente que derivado de de la falta o de la gravedad de la falta, se podía determinar sí o no una sanción o incluso la cancelación del registro.
Debemos de recordar que el INE ha ido modificando y creo yo, de cierta manera, engrosando o reafirmando sus decisiones. Bajo esta situación, prevé diversas sanciones dependiendo el tipo de la falta. Puede ir desde una amonestación, multas de 5,000 UMAS o la cancelación del registro. La cancelación del registro principalmente la prevé y sobre todo enfatizar que se prohíbe la participación de los partidos políticos y esa es una de las faltas más graves consideradas como tal que puede llevar a la cancelación del registro de la candidatura, ¿no? El recibir recursos públicos o privados. Volvemos al punto, el no poder permitir la independencia judicial y en su otro defecto, otra sanción, o mejor dicho, otra de las conductas que producen la cancelación es asistir a encuentros con partidos políticos o asociaciones que puedan constituirse en partidos políticos. Bajo esta dinámica, no solo tenemos que ver que se cancela únicamente o se sanciona al candidato, también se puede cancelar en su defecto al partido político o a aquella asociación que pretenda constituirse como tal. Entonces, pues realmente pareciera que en un primer momento el instituto era como muy laxo. Sin embargo, creo yo que dado la dinámica de cómo se han ido desarrollando las candidaturas y todas estas actividades, pues ha tenido la necesidad de ser un poquito más estricto y puede llevar a esta situación. Incluso el no presentar el informe puede llevar a la cancelación de gastos porque no se acredita el origen del recurso, el destino y por lo tanto cómo se gastó esa cantidad económica. Es cuanto, gracias. Gracias por la información, muy precisa, maestra Diana. ¿Ya Sara Paola tiene el uso de la voz? Sí, claro, gracias. Como segunda participación, me gustaría darle el uso de la voz de nueva cuenta, al maestro Víctor Alfonso Chávez. Si nos podría decir qué tipo de restricciones estipula la reforma judicial para las campañas electorales. Sí, bien. En primer término, una de las restricciones constitucionales que vienen o que plasmó el legislador es precisamente estar exentos de cualquier financiamiento público o privado. Dos, bajo esta tesitura, también se previó cuáles son los gastos permitidos por parte de los candidatos, tales como los gastos personales, los viáticos y los traslados y la propaganda electoral impresa en los términos y condiciones que el propio instituto ha mencionado. También aquello importante, es importante tomar en cuenta la figura que previó el instituto, que es la figura del prorrateo, ¿no? Que está prohibida promover otra candidatura y de hacerlo, pues bueno, se tendrá que llevar a cabo el reporte ante el sistema de fiscalización conducente para que sea el instituto quien valore y quien haga los cálculos correspondientes para poder identificar pues los gastos que se generaron cuando dos candidatos coincidan en su campaña o coincidan eventos de índole público. Otra de las prohibiciones que pidió el legislador, pues no quiero ser reiterativo, pero ya se tocó en el panel, es precisamente mantenerse al margen de partidos políticos, ¿no? Esa me parece que es una de las limitantes más importantes, de las limitantes más importantes y más trascendentes, y que, insisto, tienen como objeto dar certeza jurídica no solamente a la ciudadanía, sino al candidato, salvaguardando esos principios de justicia que como ciudadanía anhelamos: la imparcialidad, la objetividad y la independencia de las personas que vayan a integrar esos poderes judiciales, ¿no? Que estén ajenos y exentos a cualquier injerencia económica
o de grupo que vaya a repercutir en la decisión judicial y que esa decisión judicial evidentemente tendrá impacto pues en la vida del colectivo, ¿no? En la vida del colectivo social. Eso me parece que es una de las puntos que debemos de tener en cuenta. Otra de las cuestiones que previó el legislador es precisamente las erogaciones, ya lo comentaban en el panel. Las erogaciones vienen de recursos propios, y su objeto, lo que se tiene que realizar son erogaciones pues vinculadas estrictamente con lo que es la campaña. Por eso se diseñó un sistema de fiscalización que permita no solamente identificar al candidato y, y ser compatible con la agenda que él diseñe para evitar precisamente el ocultamiento de la información y que la ciudadanía pueda tener la certeza, pero sobre todo que se salvaguarde el derecho a la verdad, el derecho a la información, y que como ciudadanos, el día que acudamos a las urnas, de manera informada, podamos optar por la opción, perdón, podamos decidir por la opción que mejor, que mejor creamos conveniente. Y para concluir, mi idea es que precisamente el concepto de fiscalización para este proceso electoral no es otra cosa más que la facultad que tiene ese ente público de organizar y organizar las elecciones, de revisar el origen, monto y destino y la aplicación de tales recursos. Me parece que esa es la columna vertebral del tema de fiscalización, pero sobre todo de rendición de cuentas, que las personas que son servidoras públicas pues tendrán que hacer lo conducente, no solo como personas candidatas, sino quienes desempeñan o ejercen un servicio público, pues cumplir en los términos de ley, pues ahora que es abril y próximamente mayo, con las obligaciones que le corresponden. Y esto es importante, ¿eh? No es cualquier tema, porque pues ahora me parece que las manifestaciones de tres tendrán un papel fundamental en esta nueva etapa para poder transparentar el ingreso y la aplicación de los recursos en estas campañas electorales. Es cierto. Y para abonar a su comentario, voy a hacer la aclaración de que efectivamente la barra de abogados realiza estas actividades con la única finalidad de que sean sesiones académicas. No tenemos ningún fin proselitista. Así es. Es importante hacer mención de eso. Maestro Nelson, ¿le cedo la voz? Gracias. Un tema que está relacionado con la fiscalización y que creo que es conveniente que toquemos en este momento. Quiero hacerle la pregunta a la maestra Celestina, ¿verdad? ¿Cómo se realizan las campañas electorales en términos de la reforma judicial? Puntualizar esa parte, porque muchos ciudadanos tienen esa duda. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué tipo de material pueden utilizar? Esa es la duda que tienen, ¿no? Y van a poner sus cartelones, eh, sus trípticos, sus pegotes, todo lo que utilizan, ¿no? En una campaña electoral, pero ¿qué tipo? ¿Cómo se realizan? Sobre todo porque eso tiene que ver con el tema de fiscalización, ¿no? Adelante, Así maestra. es. Gracias, maestro. Sí, aquí es importante que la ciudadanía sepa que tenemos reglas totalmente diferentes. Esto no es una elección como tradicionalmente la conocemos, en donde vamos a encontrar propagandas de todo tipo, colores, texturas, materiales que se pueden compartir con toda la ciudadanía para la obtención del voto por parte de las candidaturas. Aquí vamos a encontrar dos reglas principales de cómo hacer campaña y lo que pueden hacer las candidaturas. Único, solo podrán hacer propaganda impresa, que deberá de tener determinadas características. ¿Cuáles son estas? Deberá de ser reciclable el material, fabricado con materiales biodegradables, que no contengan sustancias tóxicas o nocivas a la salud o al medio ambiente, y que esta propaganda sea retirada
3 días antes y deberá suspenderse 3 días antes de la jornada electoral para respetar el periodo de veda electoral. Y por otro lado, tenemos de manera paralela la propaganda en redes sociales o medios digitales, que esta podrán acceder a todas las candidaturas y se refiere básicamente a la producción, edición de contenido, de imágenes, spot, promocionales en redes y todo lo relacionado con medios digitales y la difusión incluso de canales digitales, siempre y cuando estos no sean pagados por la candidatura para darle mayor difusión. Es algo que está prohibido, está expresamente señalado en los lineamientos como medida para tener elecciones equitativas. Y con lo que habían dicho algunos de los panelistas, también en este sentido, que deben de ser con recursos propios. Aquí es importante destacar que tal vez esto va encaminado más hacia las candidaturas que pueden pedir créditos o préstamos del sistema bancario, siempre y cuando estos sean pagados el 15, antes del 15 de julio de este mismo año. También lo comentaba la panelista Diana Elda en ese sentido, porque pues atiende a generar condiciones de equidad y transparencia durante el uso más bien respecto del uso de ingresos aplicados en la campaña. Temas adicionales que no hayan mencionado los compañeros en relación a prohibiciones. Y digo, esto es algo más que le interesaría a las candidaturas y no a la ciudadanía sobre la aplicación de recursos. Ejemplo, tenemos un vehículo personal, puede ser utilizado en la campaña, pero si el vehículo no es nuestro y no lo prestan en la campaña, eso sí está prohibido porque es en especie y no podemos recibir, en su caso, por parte de las candidaturas, una aportación privada, ya sea en este caso especie. En relación a dudas sobre, en autos podemos encontrar, como se encontraba en las otras elecciones, propaganda en vidrios, en adornos, tampoco se puede, está prohibido. Contratación en tiempo de radio y televisión también está prohibido. Dar a conocer resultados de casas encuestadoras o conteos incluso en las redes sociales, pues tampoco se puede, deben de tomarla en su oportunidad por los resultados publicados por el Instituto Nacional Electoral. En relación, por ejemplo, también a los préstamos que pueden solicitar, solamente se pueden solicitar a través de sistemas bancarios, no de otras fuentes donde podamos obtener o puedan obtener las personas candidatas un préstamo y que pueda ser utilizado en su caso para sus campañas. Cuando encontremos algo fuera de lo que tenemos permitido, es decir, repartir volantes, propaganda impresa, difusión de redes, ¿qué es lo que tendrán que hacer las candidaturas? Pues un escrito de deslinde. ¿Cómo debe de ser ese escrito de deslinde? Jurídico, presentarlo ante la unidad técnica de fiscalización, idóneo, donde se narre ubicación exacta, cómo es que se está difundiendo la propaganda de la cual te quieres deslindar, y eficaz, que se lleven a cabo todos los actos tendentes para poder retirar esa propaganda. Y pues lo demás tiene que ver con el origen y destino del financiamiento que puedes utilizar para las campañas. ¿Qué tema no se ha tocado con los demás panelistas? El uso de recursos públicos. Este puede darse y está prohibido en su vertiente de recurso humano, material o financiero. Es importante que toda la ciudadanía tenga presente que esto está prohibido y que no se puede llevar a cabo a lo largo de esta campaña de personas juzgadoras. ¿Sería cuánto? Gracias, maestra. Eso nos hace pensar en mucho de quienes ya están inmersos en la campaña. Yo me imagino, me pongo en el papel de quienes están como candidatos. No tengo el dinero suficiente, voy al banco, una institución crediticia y le pido 200,000 pesos de préstamo. Resulta que
lo que me investigan en el buró de crédito y el tiempo se me pasa, me lo aprueban 10 días antes de la elección, ya no me lo aceptan porque no puedo, pero aún así tengo que reportarlo al INE y lo peor, perdí la elección y me quedo con la deuda, ¿no? O sea, es un tema que es de pensarle, pero bueno, yo creo que alguien más, no sé, cree que pudiera responder alguna pregunta sobre el tema del financiamiento público y privado. Adelante, maestra Sara Paula. Sí, sí es cierto, los candidatos que van a participar sí tienen bastante restringida la parte de financiamiento en sus campañas, no más cuando son espacios en todo el país. Bueno, como última participación del segundo segmento, me gustaría darle el uso de la voz al maestro Guillermo Hitman, no sin antes recordarle que tenemos 3 minutos para el uso de la voz. La pregunta sería esta. ¿Considera violatorio de derechos políticos de los candidatos el que no perciban financiamiento público? Bueno, mira, restringe un poquito la actividad. El hecho de que la reforma constitucional tuvo uno de los objetivos principales es igualar la elección de los titulares del Poder Judicial a las elecciones derivadas de los diversos poderes. Otras candidaturas sí tienen esa capacidad económica. Esta es la primera elección relacionada con esta reforma constitucional y evidentemente sí puede restringir un poquito esa acción de campaña, el hecho de que los candidatos no tengan un apoyo económico, pues debido a que se podría presentar una diferencia entre las candidaturas que se realicen basándose únicamente en la capacidad económica. Pueden crearse desventajas respecto de unos candidatos a otros por ese simple hecho. Sin embargo, hay comentarios muy puntuales en donde estoy de acuerdo con ello. La independencia del Poder Judicial de la Federación debe de partir desde ese punto, ¿no? Debe de partir del hecho de la honorabilidad, el hecho de que las personas que son candidatas, por ejemplo, generalmente son abogados, no son políticos, no están acostumbrados a este tipo de acciones, ese tipo de situaciones. Tienen que estar interpretando la normatividad para efecto de poder llevar una campaña en donde su único objetivo es, primero, que la gente los conozcan, que vean sus objetivos, que crear ese lazo de confianza entre los próximos juzgadores y la ciudadanía. Y finalmente, el aspecto económico podría, en su caso, corromper el objetivo de la misma, ¿no? Podrían abusar de ese recurso y utilizar la candidatura prácticamente como un negocio, cuando que la finalidad es dar certeza a la ciudadanía que las personas que van a ocupar esos cargos, pues de primera mano son honorables. Sí va a haber sí existe, insisto, esa disparidad relacionada con las campañas porque dependen precisamente de la cuestión económica. Pero finalmente se puede subsanar esa campaña a través de los medios, de redes sociales, han dado mucho resultado. Puedes llegar a ámbitos donde prácticamente en persona no los puedes lograr. Y finalmente, yo creo que estas medidas relacionada con otras candidaturas diversas, ¿no? de otros poderes, puede en su momento emitirse resoluciones, crear criterios jurisprudenciales, emitirse criterios jurisprudenciales relacionadas con esta parte, en donde de alguna manera se trate de equiparar esa desigualdad que pudiese existir entre candidatos. Finalmente, eso ya será tarea de la reestructuración que habrá en un futuro relacionada con estas nuevas elecciones, elecciones que son novedosas para todo mundo. Entonces, finalmente yo me inclino más por la honorabilidad, por la forma en que los nuevos juzgadores quieren darse a conocer, porque finalmente implican un poquito de profesionalismo, pero también de humildad. Aunque creo que esto es un momento de proceso, un momento de cambio, y ya veremos en un futuro cuáles son las determinaciones judiciales con relación a este tema, precisamente para equiparar en su momento la capacidad o la fuerza entre candidatos, ¿no?
Esa es mi participación. ¿Sí me escuchas? Agradezco sus Maestra comentarios. Sara, sí. Sí, 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 gracias. Este, efectivamente tiene razón en los puntos que usted maneja. La independencia judicial es muy importante en esto y es muy diferente el trabajo que hace un juzgador a un representante político, ¿no? Sin embargo, era importante y valioso ver cuál es como juristas la diferencia y la apreciación que tiene respecto a este tema que también es muy innovador y que es muy importante para los juzgadores, ¿no? Bueno, por último, ya como el tercer segmento del ciclo de conferencias del día de hoy, voy a hacer una pregunta abierta a los cuatro panelistas. No sé si alguno de ustedes, el que quiera participar, me puede levantar la manita en el icono dentro de la plataforma Zoom para que yo le pueda hacer la palabra. La pregunta consiste en esto, ¿no? En materia de campaña electoral y fiscalización, ¿cuál es la diferencia entre la elección a cargos del Poder Judicial con la elección de legisladores y del Poder Ejecutivo? No ¿Dónde sé está la quién de manita? cuatro les Ajá. gustaría participar. Maestro Guillermo, ¿tiene abierto su micrófono? Sí, sí lo tengo abierto. ¿Puedo participar? Ah, sí, con gusto. Sí. Bueno, principalmente yo creo que estas elecciones relacionadas con el Poder Judicial son totalmente novedosas. Nada tienen que ver con los procesos electorales diversos, tomando en consideración la capacidad económica, la apertura en cuanto a las formas de llevar a cabo las campañas electorales, eh, las limitaciones que tienen los nuevos candidatos a juzgadores del Poder Judicial. Eh, Creo que hay un abismo entre las campañas electorales ahora nuevas, por llamarlo de alguna manera, y las diversas campañas, porque finalmente todavía dentro de la campaña relacionada con el Poder Judicial hace falta cubrir toda una serie de lagunas con la finalidad de que se puedan equiparar en cuanto a fuerzas en el Poder Judicial, en el Poder Judicial. No, no hay comparación de ningún tipo, y sobre todo porque en el Poder Judicial pues no es partidista, no tiene relación con partidos políticos. Nosotros como juzgadores sabemos que las personas que son candidatos no son políticos, son personas que han dedicado su vida a la función jurisdiccional, al litigio, a la cátedra, y finalmente el objetivo no es convertirlos en políticos, es fortalecer una institución a través de la función jurisdiccional, y que en este caso, bueno, no, hay abogados que tienen la oportunidad de lograr ese campo, pero sí, no podemos comparar, no hay comparación, son totalmente entes diferentes, y que posiblemente se va a emitir una legislación específica en un futuro relacionada con estas nuevas elecciones, estos nuevos cargos de elección popular. Esa es mi comentario, maestra Sara. Muchísimas gracias. La maestra Celestina Estrada también está pidiendo el uso de la voz. Con gusto, maestra, le otorgamos 2 minutos. Compañera maestra Sara Paola. Sí, pues rápidamente, básicamente de todo lo que nos hemos alimentado los panelistas, puedo decir que estas elecciones son de campaña con muchas prohibiciones y limitantes. Tienen un terreno que explorar las personas candidatas a juzgadoras, sobre todo en el tema de redes sociales. Antes veíamos como más limitantes en elección de partidos o de cargos de elección popular, que pues ahorita habrá que verificar las nuevas limitantes y pues se darán paso con la evolución y pues también nos dará paso a procedimientos de fiscalización en la parte de fiscalización de recursos y procedimientos especiales sancionadores por el desarrollo de las propias campañas y el incumplimiento de las normas que se presentarán. Y pues también lleva a un trabajo de las candidaturas
hacer o votación o pedir votación a ras de piso. ¿Qué es esto? Es ir ciudadano por ciudadano, pero se vuelve una tarea titánica para los diferentes cargos. Tenemos cargos de elección por distrito, circuito, circunscripción y nacional. En 60 días no sé cómo hagan y cómo vayan evolucionando, pero sí se vuelve una tarea dinámica solo de pensarla. Y la principal diferencia es la no obtención de financiamiento público y también el privado, pero destaca más el público, lo cual va a incidir en que las candidaturas no cuenten también con estructura para difundir sus ideales y la obtención del voto durante estos 60 días. Pero creo que es un buen ejercicio ciudadano, como todo es perceptible y mejorable, pero habrá que ver cómo evoluciona esta parte de las campañas electorales. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, maestra Celestina. Bueno, el maestro Víctor había levantado la voz. De igual forma, le concedo la voz por 2 minutos para también no alargar mucho la sesión. Si es tan amable de abrir su micrófono. Ahí me Maestro escuchan. Víctor. Ok, sí, Gracias. ya. Sí, muchas gracias. Solamente para cerrar también la idea de la maestra Celestina cuando platicaba de las prohibiciones, es importante también mencionar que una de las prohibiciones es que no se pueden utilizar en la campaña como imagen a niñas y niños. Me parece que ese es un aspecto fundamental, pero aun y cuando no se prevé expresamente, pues me parece que también esa interpretación podríamos hacerla hacia grupos vulnerables. Entonces, pues es una de las áreas que tendremos que trabajar. Y evidentemente, pues retomando los comentarios de mis compañeros panelistas, es que una de las características de esta campaña es que es individual, que quiere decir que los candidatos o las personas candidatas y que aspiran a ocupar el cargo de persona juzgadora no están avalados por ningún partido político. Eso es importante decir. A diferencia de las elecciones anteriores donde se juega mucho la imagen visual de colores de los partidos políticos o del nombre de los candidatos, me parece que una de las características fundamentales es esa, que aquí no están vinculados partidos políticos, no están vinculadas organizaciones civiles. En consecuencia, solamente es la persona aspirante, la persona candidata, el ciudadano, que, como ya lo han reiterado, pues es quien aspira con el único aval de su calidad ética, de su calidad profesional y del prestigio que ha construido a lo largo de una vida. Esa es una característica fundamental. La otra, que es de índole económico, evidentemente no hay financiamiento público ni privado, a diferencia de las elecciones que conocemos, donde el instituto asigna una cantidad de dinero atendiendo a factores como es el número de votantes, el resultado que obtenga de las votaciones. En este caso no es así. Y otra característica fundamental es precisamente la forma en que las personas candidatas han llegado a la boleta de elección. No es bajo un sistema de partidos, es un nuevo régimen que corrió a cargo de los tres poderes del Estado y esa es una característica que ha definido también estos procesos electorales. Prohibiciones, pues bueno. Hay muchas, serán algunas loables, otras no, serán cuestionadas o no. Lo importante es que no perdamos de vista que se trata de personas que van a tener en sus manos resolver con objetividad, con independencia, ajenos a cualquier presión política y social, ¿no? Y eso es otro de los factores que van a diferenciar o que tienen como sello característico
estas elecciones. Se trata de salvaguardar esa independencia, de salvaguardar esa objetividad y pues otra característica es que es inédito, es un proceso inédito, que es un proceso crucial para la vida democrática de nuestro país y que como ciudadanos tenemos en nuestras manos la oportunidad ya no solamente de construir un poder ejecutivo y un parlamento, un poder legislativo, sino ahora también un poder judicial sin que ello represente sacrificar autonomía, independencia, capacidad técnica y profesional y todas aquellas virtudes que caracterizan a los juzgadores. Hasta aquí dejo mi comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Por último, le voy a dar la palabra a la maestra Diana Elda. Si es tan amable de abrir su micrófono y Sí. hacer un comentario. Gracias. Yo nada más quisiera concluir y retomando las palabras del magistrado Víctor, me queda claro que este es un ejercicio inédito que no tiene comparación con lo que conocemos como campañas electorales y de los partidos políticos. Hay muchas, muchas diferencias desde el financiamiento del recurso público al financiamiento del privado. No existe la gratuidad, es prácticamente una campaña que se debe de elaborar solo y sobre todo que hay muchas restricciones y muy pocas posibilidades de acciones que se puedan hacer. Y estas, pues realmente es hacer una campaña sin recursos, sin ayuda y sin promesas, porque ¿qué puede prometerte un juzgador que no sea algo que vaya inherente a sus funciones, ¿no? Que sería juzgar a través del marco de legalidad, una progresión de los derechos, aplicación de las reglas básicas en tiempo y forma, fundado y motivado. Creo yo que es algo titánico que un candidato se dé a conocer en un periodo menor a 60 días. ¿Y cómo vamos a elegir? Creo que es ahí una cuestión bastante complicada y difícil para que realmente llegue a la ciudadanía y tengamos los mejores candidatos o las mejores opciones en estos cargos, que son los que el día de mañana podrán impartirnos justicia. Eso es cuanto por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. A los 4 ponentes ha sido de vasto conocimiento. Le cedo la voz al maestro Nelson. Gracias, maestra Paola. Pues quedamos con toda la información que nos proporcionaron los panelistas. Y sí, es correcto que esta campaña debe ser diferente. Estamos de acuerdo y que incluso ojalá y la ciudadanía sí participe y si participa en un buen número del padrón electoral, fíjense que le estaríamos dando el ejemplo a de los otros que hacen las campañas, que en realidad sí se puede hacer campaña sin dinero, sin tanto espectáculo y hacer propuestas claras y sobre todo cumplir la palabra, porque lo que el juzgador en realidad está empeñando es su palabra. Yo quiero cumplir con la ley, quiero cumplir con la Constitución. Entonces, es cierto, ¿qué voy a prometer? Les prometo que voy a hacer justicia sobre tal caso. Creo que tenemos que reflexionar cada quien cómo podemos penetrar con la sociedad, porque la sociedad todavía la sentimos un poquito distante. En algunas entidades federativas, no sé en otras entidades cómo están. En el caso Guerrero, por ejemplo, estamos en plena campaña electoral y la verdad es que pues, la gente no sabe ni qué está pasando. Tal vez faltaría más información, no sé, tendríamos que buscar y la estrategia de cada quien. Pero, insisto, si hubiera si resulta que hay una buena participación ciudadana, por lo menos el 20-30% del padrón electoral, le estaríamos dando una muestra a los partidos políticos que no se necesita de erario público. Por mi parte ha sido todo. Es cuanto, presidente. Pues, por si alguien quiere hacer uso de la voz, la verdad es que ya nos excedimos mucho en el tiempo. Primero, una disculpa por el tiempo
la demora por las fallas técnicas que tuvimos y segundo, si alguien quiere hacer uso de la voz, que sea muy breve, pero muy breve. Adelante. Bien, buenas noches. Una felicitación a los panelistas. Les pido de favor que puedan abrir sus micrófonos. Merecido aplauso, en verdad. Yo pienso que con eso tenemos que retribuir eh, el bagaje, el conocimiento, pero además el estudio, que están bien informados sobre el tema. Nuestro reconocimiento y suerte y éxito en todos los proyectos que tengan. Bien, por el tiempo ya no daremos espacio para preguntas porque además, como se dijo en un principio, que pusieran sus preguntas en el chat de esta, de este panel. Pediría a nuestra secretaria general que nos ponga a la vista, de favor, los reconocimientos. Bien, en el orden que participaron, voy a hacer mención, porque obviamente no se pueden poner todos juntos. Eh, Queridos panelistas, el reconocimiento, ustedes ven una figura de marca de agua, pero no es otra cosa más que este cuadro icónico que tenemos nosotros, que es la diosa de la justicia electoral, la cual se le hará llegar a ustedes y, por supuesto, agradeciéndoles su participación en este foro. En el orden que aparecieron fueron los coordinadores, Sara Paola Santiago, Elionel Nelson Baranda Altamirano, los panelistas, Diana Elda Pérez Medina, Celestina Estrada Vega, Guillermo Hitman Valderas, Víctor Alfonso Chávez López. Por su destacada participación, ¿podrías ponerlo de nuevo a la vista, querida secretaria? Por su destacada participación en el carácter que acabo de mencionar, o en la posición en el ciclo de actividades académicas en el marco del procedimiento extraordinario 2024-2025 para elegir personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, con el tema fiscalización de candidaturas a cargos del Poder Judicial de la Federación. Firmamos en el documento, el reconocimiento, la maestra Alejandra Monserrat Romero Galván, secretaria general, el doctor Flavio Galván Rivera, asociado honorífico, quien les externa un cordial saludo y una disculpa por no haber estado acompañándonos, por sus actividades académicas también de nuestro querido maestro. Y el suscrito, la firma del suscrito, en mi calidad de presidente, Esteban Aponte Carranza. Chilpancingo de los Bravo Guerrero, a 8 de abril del 2025. Haremos llegar este reconocimiento, no sin antes, después de felicitarlos, e invitarnos para que sigan participando en nuestras actividades académicas. La verdad que el bagaje, el conocimiento, pero sobre todo la luz de nos dan a nosotros certeza en todas nuestras actividades sobre los temas que estamos participando. Sean bienvenidos siempre. Y le damos las gracias también al auditorio que nos acompañó. Reciban un cordial saludo y una felicitación por parte de la membresía de la Barra de Abogados Electorales de México. Un abrazo fraterno para todos. Y pues cerramos con un aplauso nuevamente para todos los participantes, para nuestros coordinadores. En verdad que lo hicieron bastante bien. Y bueno, pues suerte y éxito para todos ustedes.